Parte 2. Después de dejar a Keno en la fortaleza que había construido, Suzuki Satoru miró al monte Caidinias. Sus laderas eran estériles, con poca vegetación. ¿Era hora de cambiar de mentalidad? El primer problema era cómo investigar el destino al que se dirigían los residentes de esa ciudad. Tenía más posibilidades de averiguarlo si lanzaba, volar, pero si había enemigos alrededor, se le vería fácilmente mientras flotaba en el aire, en lugar de si estaba en el suelo. Aunque tenía invisibilidad perfecta, para usarla, había una cierta razón por la que Suzuki Satoru lo consideraba un mal movimiento. Lo mejor sería un enfoque estable y fundamentado. Aunque debería haber lanzado, volar, para buscar desde arriba si no había enemigos, Suzuki Satoru estaba seguro de que había un poderoso enemigo alrededor. Por supuesto, aunque no podía estar seguro de que toda la información que había recopilado hasta la fecha era correcta, estaba seguro de que había algo inteligente detrás de todo esto. Su objetivo básico era derrotar a ese enemigo, y luego recuperar a Keno y a sus padres de su transformación de no muertos. Lo ideal sería que pudiera restaurar a todos en el país de Keno. Las posibilidades de que este adversario no fuera alguien con quien pudiera negociar un acuerdo eran molestas. Después de todo, él había causado todo ese daño. Como mínimo, probablemente era un ser como Suzuki Satoru, que no sentía amor por los demás. Por otra parte, había una pequeña posibilidad de que pudieran llegar a un acuerdo. El problema en ese caso serían los términos que la otra parte establecería. Para empezar, no creía que la otra parte hiciera ninguna solicitud material, como pedir un tesoro y cosas por el estilo. Después de todo, si hubiera querido eso, podría haber ordenado a los residentes no muertos que entregaran todas sus riquezas. Él los había creado y podía mandarlos, después de todo. Sin embargo, todos los objetos de valor en esa ciudad habían sido abandonados. Entonces, ¿podría derrotar a su enemigo y exigir que lo haga a cambio de su vida? ¿Es eso posible? ¿Es mi oponente alguien a quien puedo detener y exigir? Suzuki Satoru ya había reconocido que su enemigo estaba en su nivel. No, había imaginado que dicho enemigo sería más fuerte que él. Sin embargo, era difícil imaginar un ser más poderoso que él. Él había recopilado información sobre muchas entidades importantes durante su viaje de 5 años. Aunque lo había aprendido a través del dinero o la fuerza de varios individuos bien informados, todos estuvieron de acuerdo en que los seres más poderosos de este mundo eran aquellos conocidos como los señores dragón. De hecho, ya había confirmado que uno de ellos tenía el mismo poder de lucha que él tenía. Sin embargo, no podría decir que era mucho más fuerte que él. En ese caso, debería ser capaz de usar la estrategia y las tácticas para triunfar contra su oponente, incluso si se trata de un señor dragón. Sin embargo, tengo la sensación de que me dirijo a la guarida del enemigo. Eso le dará la ventaja del terreno. Después de eso, Suzuki Satoru recordó las lecciones de su libro, P.K. para tontos. Es posible que si tuviera que pelear seriamente, alguno de los dos termine siendo exterminado sin posibilidad de rendirse. Siendo así, ¿qué pasa con esta situación? No lo sé. Esto va a ser una apuesta. Por supuesto, todo esto se basaba en la suposición de que el culpable responsable de la zombificación podría restaurar a la gente a la normalidad, o que él sabía cómo hacerlo. Si ese no fuera el caso, entonces pagará el precio por su necedad. Suzuki Satoru se puso en marcha. Guardó todo el equipo que había obtenido de Yggdrasil y se vistió con el equipo que había robado del cuerpo del abismo, excepto por un anillo de clase divina en su mano izquierda. Después de eso, puso un símbolo del cuerpo del abismo alrededor de su cuello. Además de eso, aseguró un cristal con un hechizo sellado en él. Sinceramente hablando, Suzuki Satoru era mucho más débil ahora. Dejando a un lado la tremenda caída en sus modificadores de habilidad y poder defensivo, sus resistencias ahora estaban llenas de agujeros. Si bien todavía tenía el HP de alguien de su nivel, no podía confiar demasiado en eso. Además, tenía que evitar cualquier ataque que lo pudiera matar instantáneamente. Hay una cosa más, ¿cómo debo hacerlo? Me prepararé un poco más antes de llegar a mi destino. Suzuki Satoru envió un mensaje a Keno, diciéndole que iba a necesitar un poco más de tiempo. Después de eso, se teletransportó a su objetivo. Después de terminar su preparación, lo cual había tomado bastante tiempo, Suzuki Satoru regresó a su ubicación original y comenzó a moverse a través de volar. Avanzó hacia la montaña sin alejarse demasiado del suelo y pensó en su estrategia mientras lo hacía. Los ocasionales huesos caídos señalaban el camino hacia su destino. Aunque habían sido aplastados y pulverizados, la montaña desnuda era muy obvia. Suzuki Satoru carecía de habilidades de rastreo,
pero seguía los claros rastros de la montaña. Era como si los huesos estuvieran guiando a Suzuki Satoru hacia el culpable como venganza. Subió a la montaña sin perder su camino, y pronto. Ah, aquí estamos. Un ser no muerto, HM. Su habilidad de detección de no muertos era algo así como un radar omnidireccional. ¿Había una señal en ese radar? Suzuki Satoru miró en esa dirección. ¿Está ahí? ¿Está el culpable detrás de todo esto ahí? Esta habilidad solo podía sentir la presencia de los no muertos, no decirle su identidad o sus habilidades. Si bien fue en gran parte una conjetura, la criatura que había convertido a la gente de la ciudad en Yurinikers y los había traído aquí debería estar ahí. Habiendo lanzado, volar, Suzuki Satoru avanzó un paso hacia adelante, luego se detuvo, quedándose inmóvil. Aunque su rostro no podía mostrar ningún cambio de expresión, quizás que no podría haber sido capaz de ver algo. El rostro de Suzuki Satoru se había vuelto rígido. Esto se debía a que la señal que sentía, creció rápidamente con un solo paso. ¿Qué es esto? La gran cantidad de energía que se apilaba entre sí, hacía que todo pareciera una enorme bola de luz. Suzuki Satoru se mantuvo firme y miró al frente. El terreno era muy rocoso, por lo que no podía ver la ubicación de la bola de luz. ¿Reunió a los Yurinikers para hacer algo con ellos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería enviar a un zombi para ver qué está pasando y luego pensar qué hacer después de descubrir la identidad de mi oponente? Pero ese enfoque planteaba un problema. Si su enemigo era muy inteligente o poseía conocimientos mágicos, entonces esto sería una mala jugada. Por otra parte, Suzuki Satoru resopló. Siendo las cosas lo que son, lo estás pensando demasiado. Suzuki Satoru se burló de sí mismo. Suzuki Satoru disipó el hechizo, volar, y comenzó a caminar. La recuperación de maná de Suzuki Satoru no se habría visto afectada incluso si no hubiera disipado, volar. Sin embargo, mantener el hechizo, volar, podría llevar a su recuperación de maná a ser negativa cuando lanzara otros hechizos. Más concretamente, tenía que considerar que las cosas podrían desarrollarse en una mala dirección si le mostraba a su oponente que podía lanzar el hechizo, volar. Suzuki Satoru continuó caminando. Suzuki Satoru sintió que las señales de no muertos crecían con cada paso que daba. Ah, no tengo ninguna base para esto, pero creo que puedo adivinar qué es. Murmuró Suzuki Satoru para sí mismo. Yggdrasil también tenía un monstruo no muerto que se parecía al que estaba imaginando, pero ese no muerto solo se mostraría bajas condiciones muy raras y específicas. Ahora pues, activaré, datos falsos, vida, datos falsos, maná. Suzuki Satoru lanzó 2 hechizos sobre sí mismo. Luego, cambió su mente al modo PvP. No. Él había cambiado al modo PK. El terreno al cual se dirigía estaba sorprendentemente abierto. Un rincón de la montaña era normalmente plano y expandido en todas direcciones. Tenía más de 2 kilómetros de largo y ancho. Seguramente eso no podría haber sido un producto natural. No había duda de que había sido creado por el poder de la magia. Y luego, ante los ojos de Suzuki Satoru, apareció un objeto extraño hecho de las personas que alguna vez vivieron en la ciudad. Una masa oide gigantesca hecha de innumerables cadáveres apilados uno encima del otro se sentaba en el centro de esa vista. Su tamaño era suficiente para que los espectadores se quedaran sin aliento. Pensar que se podría hacer algo tan grande reuniendo a 400,000 personas. ¿El oponente había reunido a todos estos Yurinikers solo para hacer un objeto como este? Suzuki Satoru no podía entender lo que su oponente estaba pensando. No, si hubiera algún objetivo para hacer esto, entonces seguramente sería capaz de moverse. ¿Es algún tipo de armadura? ¿O tal vez un centinela? Mientras Suzuki Satoru sacaba conclusiones, mentalmente calculó varias cosas en su cabeza mientras caminaba audazmente hacia adelante, hacia ese objeto que podría llamarse la gran bola de la muerte. Aunque la distancia entre ellos se redujo de manera constante, la gran bola de la muerte no hizo ningún movimiento obvio. ¿Era porque Suzuki Satoru no había entrado en su radio de ataque, o simplemente estaba siguiendo órdenes de no atacar? Tal vez era tan estúpido como un Yuriniker y no atacó a Suzuki Satoru porque lo consideraba uno de ellos. O quizás. ¿Quién fue el que lo dijo? Ah, sí. Fue Lucifer-san. ¿Cómo era de nuevo? Cuando miramos a nuestro enemigo también nos está observando. Qué maravillosa cita. ¿Cómo decirlo? Es bastante significativa. ¿No era Lucifer-san muy inteligente? Suzuki Satoru sonrió mientras se ponía nostálgico por las palabras de su amigo, y luego le gritó a la gran bola de la muerte.
Está bien, ¿qué están haciendo todos estos Yurinikers aquí? No hubo respuesta, salvo el viento de montaña que soplaba silenciosamente a su lado. Esto ya no era solo una falta de reacción, estaban ignorando descaradamente a Suzuki Satoru. Era como hablar con una pared. Sería terriblemente vergonzoso si esta gran bola de la muerte fuera completamente insensible. ¿Qué pasa? ¿Me ignoras porque me tienes miedo? ¡Qué aburrido! Soy el Lis de la noche Momón. El hechicero más poderoso de todos. Mírate, tan aterrorizado que ni siquiera te atreves a hablar. Aún así, no se puede evitar. Puedo entender por qué te asustarías tanto que te quedaste sin palabras después de ver todos los objetos mágicos que llevo. Pero la gran bola de la muerte permaneció inmóvil. ¿Era algún tipo de guardia? Eso significaría que el oponente había reunido a un gran número de zombies y les ordenó responder a cualquier ataque, para bloquear una posible entrada. ¿Qué pasaría si no hubiera ningún enemigo después de todo, y resultara que en realidad hay un objeto atascado en medio de esa ola? Para aprender sobre su enemigo, el oponente debía reaccionar de alguna manera. Si el enemigo no reaccionara en absoluto, entonces realmente se quedaría sin opciones. Lanzar un ataque para forzar al oponente era su último recurso, ya que estaría forzando al oponente a luchar. Honestamente, hablando de eso, parece que necesitas que te enseñen una lección ya que ni siquiera quieres saludarme. Satoru lanzó el hechizo, invocar no muerto de tercer nivel. Suzuki Satoru convocó a un guerrero esqueleto. Entonces, él le ordenó atacar la base de la gran bola de la muerte. Si bien era evidente para los espectadores que desconfiaba de las acciones de su oponente, entrar en el rango de ataque del enemigo era realmente aterrador. Además, interferiría con sus planes futuros. Aún así, aún no atacado, si estaba planeando reunir los cadáveres y luego atacar a cualquiera que se acercara como una ola, entonces la distancia no debería ser un problema. ¿O realmente solo había un artículo allí? Si esto era solo una montaña de cadáveres, entonces no era imposible que fuera un gigante Necroswalm. El problema era que estaba bastante seguro de que era una horda zombie. En ese caso, sería una criatura no muerta única de este mundo que Suzuki Satoru no conocía. Tal vez debería llamarlo combi-zombie por ahora. ¿Qué demonios? ¿Así que solo es una masa de zombies reunidos? No puedo creer que haya cometido tal error. Pensar que en realidad confundía a un grupo de no muertos no inteligentes con algo fuerte. La gran bola de la muerte se tambaleó. Entonces, como si rompiera un huevo, la gran bola de la muerte poco a poco cambió de forma. ¿Es eso un dragón? Tenía un cuello largo, una cabeza de aspecto reptiliano y alas. Tenía 6 patas gruesas y una cola delgada y lisa. Se parecía a un dragón de estilo occidental. Sin embargo, su cuello era extremadamente largo en comparación con la imagen normal de un dragón. Además, la extrema delgadez de su cola hacía que pareciera una mezcla de un dragón occidental y oriental. O más bien, parecía que alguien había pegado 6 patas y una bestia alada al cuerpo de una serpiente. Además, parecía feo y lleno de bultos, sin la belleza que debería tener la forma de un dragón, probablemente porque estaba hecha de Yurinikers. Además, era demasiado grande. Tenía como mínimo 150 metros de largo de pies a cabeza. Ni siquiera en Yggdrasil había algo tan grande. Por supuesto, Suzuki Satoru entendió que esto era un cambio externo de la gran bola de la muerte. En otras palabras, se hizo a partir de 400,000 Yurinikers unidos. Pero cuando pensó en su longitud y anchura y en el hecho de que necesitaba estirar su cuello para ver su tamaño completo, etc., podrían ser suficientes unos 400,000 Yurinikers para hacer un cuerpo gigantesco de más de 150 metros de largo. Seguramente no estaba hueco por dentro. Originalmente tenía la intención de ignorarte porque eras demasiado tonto. Pero no importa. Tienes una gran boca por ser un simple ser no muerto de clase media. La boca del dragón se abrió lentamente, y su voz grave hizo eco en todas direcciones. Lo que él llamó boca era solo algo hecho de zombis apilados. Seguramente el dueño de la voz debe ser otra persona. Pero, ¿de dónde venía esta poderosa voz, que parecía ser emitida por todos los zombis a la vez? ¿Estaba su verdadero cuerpo en su boca? Su boca era lo suficientemente grande como para tragar fácilmente a Suzuki Satoru, por lo que no habría sido extraño si hubiera alguien del tamaño de Suzuki Satoru en la cabeza. Uno no sería capaz de descubrir a alguien solamente con observación remota. Suzuki Satoru no podía descifrar nada más al respecto. La boca no solo estaba formada por zombis humanoides, también había zombis de bestias.
Por eso es que no habían visto ningún animal de camino hacia aquí. Todos los animales en esta montaña deben haber sido zombificados y luego conducidos hacia la gran bola de la muerte. Parecería que esa gran bola de la muerte estaba compuesta por más de 400,000 Yurinikers, y ahora resulta que esa gran bola de la muerte es en realidad un dragón zombie. En otras palabras, Suzuki Satoru había superado el primer obstáculo, pero eso no lo hizo bajar la guardia. Podría ser un engaño. Si fuera yo, fingiría que me engañaron incluso después de descubrir las mentiras de mi enemigo. Parece que tendré que seguir recopilando información para ver qué otras cartas tiene el enemigo bajo la manga. ¿Qué eres? No eres un simple Necroswarm gigante. La cara del dragón se movió. En realidad, eran los zombies que se movían, pero estaban muy bien controlados. Si este dragón no solo pudiera controlar libremente a los Yurinikers utilizados para las expresiones faciales, sino a todos los zombies que conformaban su cuerpo, los cuales superan los 400,000, entonces su capacidad de control sobre los no muertos sería mucho mejor que la de Suzuki Satoru. Si ese era el caso, entonces eso dejaba otra pregunta. ¿Por qué el enemigo no había tratado de dominar directamente a Suzuki Satoru? ¿Era porque Suzuki Satoru estaba en un nivel más alto del que podía controlar? ¿O había algún tipo de condición especial requerida para la dominación, como, por ejemplo, convertir personalmente el objetivo en un no muerto? Justo cuando Suzuki Satoru estaba reflexionando sobre esto, la expresión del dragón cambió. No sabía si estos cambios ocurrían de forma natural, o si debía elogiar su control de los zombies, pero era evidente que se estaba burlando de Suzuki Satoru. ¿Qué? ¿No me conoces? ¿Te atreves a burlarte de mí con ese escaso conocimiento tuyo? No. Seguramente yo soy el tonto por molestarme contigo. ¿Tienes una boca bastante grande, Necroswarm gigante con forma de dragón? Es posible que hayas adquirido inteligencia porque formaste una gran masa, pero desafortunadamente eres demasiado ciego para ver lo mucho que te supero en poder. La cara del dragón se movió, y abrió su boca. Fujajaja. Y pensar que podrías entretenerme tanto. No pensé que burlarse de los ignorantes podría ser tan divertido. Fujaja. La risa se detuvo de repente. Oh miserable, pequeño muerto viviente, ¿tú no quieres ser mi bufón? No necesitas hacer nada. Simplemente quédate ahí y entretenme. Aunque la posición de bufón requiere un cierto grado de inteligencia, parece que en el mundo hay payasos que han nacido para este puesto. ¿Qué es tan gracioso? Soy un no muerto que ha infundido el terror en los corazones de personas de todas partes. Fujajaja. Oh no, todo lo que dices es tan divertido. Bien, ahora, ¿qué quieres hacer? Olvidé tu nombre, porque estaba planeando aniquilarte, no importa, olvídalo. Blitz de la noche. ¿Aceptas ser mi bufón? Sabes que estoy dispuesto a perdonarte si estás de acuerdo, ¿qué me dices? No quiero que se burle de mí un no muerto que ni siquiera se atreve a decir su nombre. El gigantesco cuerpo se movió. Ya veo. Si bien me parece tonto decir mi nombre a una criatura no muerta tan insignificante, ya que me has hecho reír te lo diré. Soy Kurelim, el señor dragón por $X y... ¿Qué? Es verdad, los mortales no pueden entender mi nombre. Como sea, yo soy el señor dragón de la muerte. Ya veo. Así que él era un señor dragón. En otras palabras, estaba en la misma liga que el señor dragón de la luz. En otras palabras, él era muy fuerte. Un golpe de dolor apuñaló a Suzuki Satoru. De ahora en adelante, las cosas serían desastrosas si hiciera un movimiento en falso. Y el problema ahora era, ¿estaba Kurelim dentro de esa cosa? ¿O la estaba controlando desde lejos? Seguramente alguien tan impotente como tú debería saber la naturaleza de un señor dragón, ¿verdad? No puedo creer que una simple pila de zombies se llame a sí misma un señor dragón. ¿Significa esto que aquellos que se llaman señor dragón han caído tan bajo? En cualquier caso, es bastante desagradable tu parte actuar como un pez gordo frente a un gran y poderoso no muerto como yo, ¿no crees? ¡Fuaja! ¡Qué maravilloso bufón eres! Eres realmente divertido. Con eso, el aire alrededor de Kurelim cambió. Aún así, los no muertos realmente me disgustan. Incluso cuando estás delante de mí, frente a la aniquilación, no conoces el miedo. La pata delantera derecha del dragón se hinchó repentinamente, y una gran cantidad de Yurinikers se extendieron hacia adelante como una cuerda. Luego, se apoderaron del guerrero esqueleto y lo arrastraron hacia la pata delantera del dragón. El guerrero esqueleto trató de huir, pero frente a números superiores,
la derrota era su único recurso. El guerrero esqueleto fue tragado por la pata delantera del dragón y Suzuki Satoru pudo escuchar que se rompía en pedazos incluso desde donde estaba parado. Al mismo tiempo, sintió que se rompía su vínculo con el guerrero esqueleto. Ya veo, no eres malo. Suzuki Satoru lanzó, volar, y se retiró. Bastante bueno. Fujaja, realmente eres divertido. En verdad, eres un bufón nato. ¿Crees que has ganado solo porque destruiste al no muerto menor que convoqué, bola de fuego? El hechizo de tercer nivel golpeó a los Yurinikers con forma de señor dragón y las llamas estallaron en todas direcciones. Era cierto que el estallido de llamas era pequeño en comparación con el enorme tamaño del dragón. Sin embargo, Suzuki Satoru entrecerró los ojos y miró de cerca. Eso era porque vio a los Yurinikers golpeados desmoronarse. Después de que los zombis fritos cayeran, fueron rellenados por Yurinikers intactos desde el interior. ¿Qué es esto? ¿Hay zombis debajo también? Bola de fuego. Esa magia deformada apenas me hizo un rasguño. No solo eres penoso, sino también irritante. Hablando de eso, debería haber sido un hechizo de bajo grado. Lich de la noche, intenta usar un hechizo más fuerte, quizás así pueda evaluar la dureza de este cuerpo. Tú. ¿Cómo te atreves a usarme para tus experimentos? Si Suzuki Satoru hubiera estado vivo, habría estado balbuceando y echando espuma mientras decía eso, pero Kurelin simplemente respondió con una risa burlona. De hecho, esa era mi intención. A pesar de tu cráneo vacío, parece que al menos lo entiendes. Ya veo. ¿Así que mataste a todas esas personas y las usaste solo para protegerte? Entonces, esto debe ser como una armadura hecha de Yurinikers, para proteger tu frágil cuerpo. Quizás. Tal vez fue porque Kurelin consideraba a Suzuki Satoru como un ser mucho más débil que él mismo, por lo que estaba siendo tan hablador. O tal vez había estado buscando a alguien con quien hablar todo este tiempo. Está bien, te lo diré, no fue por una razón tan banal como esa. Las almas de esa ciudad, no más que esas, han sido usadas para mis propósitos. Oh. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cuál es tu objetivo? No tengo ninguna razón para decirte. Seguramente puedes decírmelo como un regalo de despedida antes de que me vaya al inframundo. Caerá en una trampa tan sencilla, pensó Suzuki Satoru. Sin embargo, él probablemente no podría aprender nada si realmente comenzaran a mentirse el uno al otro. Después de considerar a Keno y al hecho de que su oponente todavía estaba dispuesto a hablar, debería aprender todo lo que pudiera. ¿Le dirías a una forma de vida inferior?